Nosotros vamos a hablar de algo que posiblemente le esté sintiendo un poquito en estos momentos. Para ello tenemos a José Moreno, nuestro fisio de cabecera. Muy buenas tardes, José. Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal? Y es que el tema de hoy es el estrés. Sí, el estrés. Vamos a intentar dar una visión más precisa del estrés, ¿vale? Sin tantas connotaciones personales, e intentar dar una descripción un poquito más científica, como se dice, ¿no? Bueno, las semanas que tú vienes nos traes temas que van relacionados, hemos hablado del dolor, de las soluciones. Hoy, como decimos, vamos a hablar del estrés, también hablaremos de las soluciones, pero ¿qué es exactamente el estrés? Mira, Mónica, el estrés, como decíamos del dolor, son estrategias que despliega el cuerpo, ¿vale? En este caso, el estrés también se puede entender como una estrategia de supervivencia. No es tanto un fenómeno psicológico, aunque puede tener afectación por el componente psicológico, sino que es un fenómeno más biológico, fisiológico, endocrino, ¿vale? El estrés cumple una función, que es lo que a mí me gusta siempre remarcar, ¿no? Entender las funciones. La función del estrés es aumentar nuestro nivel de alerta. Como decíamos, cuando estamos en un medio adverso, ¿vale? Teníamos que tener una estrategia para toda la energía que tuviésemos en nuestro cuerpo, a nivel, por ejemplo, de órganos, poder mandarla a las zonas que son necesarias. En este caso, pues a nuestra visión, a nuestra capacidad de atender nuestro entorno y también a nuestros músculos, movilizar energía hacia nuestra musculatura. O sea que podemos decir que la función del estrés realmente es la supervivencia, ¿no? Nos podemos quedar con Sí, es una manera de activarnos, de aumentar nuestra energía y nuestra capacidad de atención para afrontar una adversidad, para resolver un problema o superar un obstáculo. ¿Y qué fuentes de estrés o qué tipos de estrés podemos encontrar? Esto es interesante porque el estrés, nuestro cuerpo, al igual que hay un libro muy interesante que se llama ¿Por qué las cebras no tienen úlceras?, ¿no? Y explica cómo los seres vivos, los humanos en este caso, o los mamíferos en el caso que pone de las cebras, están muy bien adaptados a que cuando hay un peligro, en el caso de la cebra, pues un león, al visualizar ese peligro o escucharlo, rápidamente movilizan muchísima energía para correr lo más lejos posible y ahí despliegan lo que se conoce como una respuesta de huida. Si por ejemplo, un chimpancé encuentra a un chimpancé de una colonia rival, va a activar también sus sistemas de estrés, ¿vale?, que son positivos, que le va a permitir tener más energía para ejercer, en este caso, por ejemplo, una respuesta de lucha, ¿vale? Los seres humanos en concreto estamos bien adaptados a poder responder a las respuestas de estrés. Normalmente es un estímulo corto, un peligro, y cuando se moviliza nuestra respuesta de estrés, aumenta nuestra energía, nuestra capacidad atencional, y cuando ese peligro desaparece, en cuestión de unos minutos, toda la respuesta de estrés, la tasa cardíaca, la tensión muscular, todo eso va volviendo a su nivel basal. ¿Qué ocurre? Que hay otro tipo de estrés que llamamos el estrés psicológico. El estrés psicológico son todas esas vivencias que vamos teniendo en el día a día de distinta índole y, en cierta manera, si no somos capaces de afrontarlas satisfactoriamente y salir reforzados de esa experiencia o de esa situación, probablemente van quedando esos obstáculos, esas experiencias que no hemos sabido superar, van mermándonos, van creando una especie de activación pequeña en nuestro cuerpo, pero sostenida a lo largo del tiempo, ¿vale? Vale. Los humanos tenemos una capacidad tenemos el lenguaje, y el lenguaje nos permite generar expectativas, nos permite ponernos en situaciones futuras posibles, y el cuerpo, cuando nosotros experimentamos, vivenciamos en la mente esos sucesos posibles, se pueden activar las respuestas de estrés porque el cerebro no sabe diferenciar realmente lo que es un estímulo real de un estímulo imaginado que tú te estás pensando. O sea, que nos estamos creando nosotros un poco el estrés en cierto punto. Cuando tú tienes un examen importante o una cita importante, de pensar en todos los posibles eventos que pueden salir mal, no tienes como una presión en el pecho, una agitación, la respiración entrecortada, ¿vale? Entonces, ahí lo humano, a través del lenguaje, tenemos esa capacidad de estar constantemente proponiéndonos situaciones de estrés que probablemente nunca pasen. ¿Qué es lo que ocurre en nuestro cuerpo cuando nosotros tenemos una respuesta de estrés
activada en el tiempo y ese estrés, esa energía que nosotros hemos acumulado, no se canaliza. Imagínate un coche que lo tiene con el freno en mano y empieza a acelerar y el coche no se desplaza. No responde. ¿Qué va a crear? Un desgaste. Pues esa metáfora, esa idea, sería un poco lo que está pasando en el cuerpo, ese trabajo, esa energía acumulada sin canalizar. Eso conlleva un desgaste, conlleva una inflamación, conlleva una tensión en el cuerpo. Esto sería lo que nos causa el estrés psicológico o también el físico. El estrés psicológico, un estrés físico provoca esa respuesta. Lo único que normalmente un estrés físico suele desaparecer. Vale. Lo que suele perdurar es un estrés psicológico. Es algo más momentáneo, ¿no? Claro, no Al es final... tanto, por ejemplo, una situación de un niño en un instituto. No es tan peligroso para el cuerpo el abuso físico que te puedan hacer, si es un abuso, pues los coquitos, lo típico de los niños, a lo mejor esa situación físicamente te duele en el momento, no es tan... Pero lo que te deja... Pero lo que te merma a largo plazo es ese estrés psicológico de anticipar otra vez que cuando vayas al colegio te va a pasar eso, ¿vale? Esa sería la cuestión ahí. Bueno, el cuerpo afecta de esta forma o deja de responder, entre comillas. ¿Cómo podemos decir que afecta realmente el estrés, aparte del cuerpo, pues a la postura, claro. Al movimiento, al dolor también, que hablábamos el otro día de ello? Claro, mira, la secuencia de ideas sería... nosotros estamos expuestos a ese estrés psicológico que es de pequeña cantidad, de intensidad moderada, pero crónico, a largo plazo, ¿vale? Hemos dicho ahora que las respuestas de estrés son iguales para un león que para ese estrés del trabajo, ¿vale? El cuerpo entiende, por eso decía que el estrés no es psicológico, sino que es un fenómeno biológico, porque independientemente del estímulo, al final el cuerpo lo interpreta con el mismo sistema, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué hace esa respuesta de estrés? Aumenta el tono muscular, dificulta la circulación, hace que la respiración sea más superficial y respiramos más cantidad de veces por minuto que en situación basal, que en situación de relajación. Claro. Aumenta, y ahí se relaciona con el dolor, aumenta el estrés, ese estado de alerta sostenido en el tiempo, lo que hace es, en un primer momento, en una respuesta de estrés a corto plazo, lo que hace es disminuir la percepción corporal. Porque si te haces una herida y tú estás luchando, no te interesa estar sintiendo la herida. Sin embargo, cuando lo cronificamos, hace el efecto totalmente contrario. Lo que hace es aumentar la sensibilidad, tanto periférica, cuando nos tocan, como la sensibilidad central, que hablábamos, asociada a esa reconfiguración de los mapas motores del cerebro que estaban asociados al dolor crónico. Entonces, respecto al movimiento, lo que hace es empeorarlo, porque te aumenta la rigidez, ¿vale? Claro. Respecto a la postura, también la empeora, porque ese movimiento, o sea, esa rigidez sostenida, nos va anclando en determinadas posiciones y esas posiciones, esos anclajes, van creando en el cuerpo, en determinadas zonas, esa tensión mecánica que yo hablaba en las semanas anteriores, que cuando esa tensión mecánica se sostenía en el tiempo, provocaba un estrés metabólico. Ese estrés metabólico se traduce en el cuerpo como inflamación y eso aumentaba a su vez la sensibilidad central también. Entonces, lo que hace el estrés es volvernos más rígidos, volvernos más sensibles y estar cambiando constantemente nuestra postura en una dirección patológica. Ahora, tenemos todo esto puesto sobre la mesa, ¿sí? Pero lo que nos gusta escuchar al final son soluciones. Entonces, ya que conocemos un poquito lo que es el estrés, cómo nos afecta, de qué manera nos repercute en el cuerpo, en el movimiento, en el dolor, ¿cuáles son las estrategias, José, para poder regular un poco el sistema nervioso y que el estrés nos afecte lo mínimo posible? Pues mira, tenemos bastantes estrategias, ¿vale? Antes de la estrategia me gustaría apuntar que en algunas semanas posteriores, me gustaría hablar también de las emociones. Hablaremos de ello. El triángulo de dolor, estrés y emociones hay que entenderlo bien, ¿vale? Vale. Lo dejamos pendiente, vamos a apuntarlo. A la parte positiva, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a explicar hoy? Vamos a explicar simplemente, vamos a mencionar que hay varias estrategias para poder disminuir nuestra carga de estrés,
¿vale? Hoy las vamos a mencionar porque durante las próximas semanas las iremos desarrollando un poco. Me gustaría, ¿no?, poder desarrollarlas algunas más claro, en detalle. Entonces, vamos a mencionar hoy simplemente y vamos a explicar un poquito la respiración y el movimiento. Vale. Una idea sencilla. Pero en las semanas posteriores me gustaría dedicar lo que te mencioné en la primera ¿Entrevista? la primera vez que nos vimos, que era lo del biohacking, que te llamó la atención. Bueno, a mí y a nuestros espectadores, porque nos habéis escrito a través de redes sociales para preguntarnos por esto. O sea que os haremos caso y lo trataremos. Pues hemos hecho esperar un poquito, pero va a llegar, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de la exposición al sol, de los beneficios que tiene la exposición al sol. Vamos a hablar de los beneficios que tiene la exposición al frío. Vamos a hablar de los beneficios que tiene la exposición a la naturaleza y lo que se denomina como el grounding, como la conexión a tierra, ¿vale? Vamos a hablar una serie de pautas, de estrategias que lo que nos van a permitir es disminuir el nivel de activación emocional, el nivel de estrés que tenemos, ¿vale?, a través de estas pautas, ¿vale?, de estas conductas. Respecto a la respiración, simplemente me gustaría indicar que cuando acumulamos el estrés sostenido en el tiempo, la respiración se vuelve más superficial y respiramos más veces de las necesarias. Entonces, tenemos que tratar de reeducar, yo siempre lo hago con mis clientes, en las primeras sesiones, porque la mayoría vienen con esto afectado, ¿vale? Entonces, tenemos que intentar realizar una respiración profunda. Esto no es sencillo de hacer a nivel muscular, de yo explicarlo aquí, pero sí que me gustaría dejar la idea para actuar sobre todo a nivel del sistema simpático y parasimpático, la idea de que tenemos que intentar realizar una respiración lenta, con poco caudal, sin activar mucho la musculatura del cuello, ¿vale?, relajada, con poco caudal de entrada, intentando llenar lo que podamos la barriga en un primer momento, ¿vale?, e intentar que en la exhalación se alargue más tiempo. Si tardamos 4 o 5 segundos en inhalar, pues intentar duplicar el tiempo, 10 segundos que estamos exhalando. Eso lo que va a permitir es activar el nervio vago y activar el sistema parasimpático, ¿vale?, y estar en un estado de calma, ¿vale? Y respecto al movimiento, simplemente decir que el movimiento también, la postura y el movimiento, es una fuente de estrés mecánico, como decíamos, para el cuerpo. Entonces, si somos capaces de dar un movimiento más eficiente, menos rígido, más fluido, vamos también a darle input al cerebro para que disminuya el estrés del cuerpo, la tensión mecánica. José, pues muchísimas gracias. Nos quedamos hoy con estas dos estrategias. Ya sabéis, o habéis aprendido un poquito a respirar mejor cuando tengáis estrés. También importante el tema del movimiento. Y la semana que viene continuamos desarrollando estrategias. ¿Te parece? Estupendo. Gracias de nuevo. A ti.